Todo comienza cuando conocemos a nuestro protagonista Itami, que mientras va de camino a una convención de manga anime, vemos que una puerta gigante aparece en Ginza, Tokio. Y aunque nuestro protagonista no sabe nada de eso, puesto que está concentrado en llegar a la convención, en eso el protagonista camina hacia un poste y sin darse cuenta choca con él. Y es ahí que tiene una visión de un mundo de fantasía. Por lo que poco después un dragón sale volando por la puerta, seguido por una legión de soldados, que visten lo que parecen ser armaduras romanas. Seguidamente esos soldados comienzan a aterrorizar a la ciudad, y en eso uno de los soldados se abalanza sobre un oficial de policía, por lo que Itami entra en acción y termina derribándolo, así que tras eso lo desvive con su propia daga. Seguidamente de esto el protagonista decide ayudar a los civiles, y a pesar de estar vestidos con pantalones cortos y una camiseta, intenta que la policía evacúe a los ciudadanos, y después de una llamada a sus superiores, los policías comienzan a seguir las órdenes del protagonista. Es entonces que nos centramos que Itami es un reservista de la JDF, quienes serían las Fuerzas de Defensa Especial de Japón. A lo que luego de que los ciudadanos estén seguros, las Fuerzas Armadas llegan al epicentro del conflicto y logran derribar a todos los dragones y a los soldados enemigos, por lo que de esta forma las cosas se tranquilizan. Y luego de aquel acontecimiento, el protagonista es ascendido a primer teniente por sus heroicos esfuerzos en Ginza. Sin embargo, el protagonista no está contento con su nuevo puesto, ya que después de todo se perdió la convención y ahora tiene muchas más responsabilidades, las cuales nunca quiso, ya que al parecer el prota comenzó a trabajar porque quería pagar sus pasatiempos. Por lo que poco después el primer ministro de Japón anuncia que enviarán a la unidad JDF a través de la puerta con el pleno apoyo del presidente de los Estados Unidos. Y después de 3 meses de preparación y exploración, el nuevo primer ministro de Japón declara que el JSDF ahora está listo para desplegar un grupo de trabajo especial para que investiguen lo que hay del otro lado de la puerta, ya que de esa forma podrían evitar un próximo ataque. Y bueno, como te podrás imaginar, Itami se encuentra entre las filas de aquellos soldados que viajarán al otro lado de la puerta, a la que denominan región especial. Entonces cuando los soldados pasan la puerta, se encuentran con un ejército de demonios que estaban esperándolos. Al parecer, dicha realidad es un mundo de fantasía. Así que tras la llegada de la Fuerza Armada de Japón, el reino que posee la puerta se reúne en la capital imperial. Y vemos que en la junta el Senado le pide al emperador Molt que les diga cómo responder al asalto de los invasores. Es entonces que nos enteramos que el ejército que quiso emboscar a la fuerza especial en aquella colina, justamente donde se encuentra la puerta, fue completamente arrasado. Y en eso vemos que todos en el Senado de aquel reino están asustados, ya que nunca se habían enfrentado a soldados de esa clase. Así que al escuchar todo lo anterior, el emperador envía mensajeros para reunir a los estados vecinos. Pero cuando responden a la llamada, Duran, quien es un comandante, se convierte en sospechoso de conspirar. Por lo que cuando los estados vecinos se reúnen en el campo de batalla, se dan cuenta que las fuerzas imperiales no se ven por ninguna parte. Sin embargo, de todas formas, planean su ataque para la siguiente mañana. Pero bueno, el ejército imperial sigue ausente. A lo que luego los comandantes llevan a sus tropas al campo de batalla, solo para encontrar las secuelas de un baño de sangre. Y cuando los soldados comienzan a atacar a las fuerzas armadas japonesas, la cosa acaba fatal, ya que su primera ofensiva resulta en aproximadamente 10.000 muertes y la segunda en más de 40.000. Y en medio de eso, los comandantes dicen que nunca habían visto esa clase de armamento, por lo que al final se terminan dando cuenta que son completamente impotentes contra la fuerza armada japonesa. Así todo, Duran no se da por vencido y planea atacar por la noche, pero en eso al final fue en vano, ya que las señales enemigas con bengalas y armas de fuego consiguieron destruir los escudos del ejército aliado, y al final el número total de muertos superó los 10.000. Es entonces que nos revelan que el emperador organizó aquella alianza para que los estados vecinos quedaran mal paradas militarmente, por lo que ahora la capital de su reino estará segura. Seguidamente de esto, el rey ordena la destrucción de ciudades y pueblos cercanos para cortar el suministro de alimentos y crear una dependencia del imperio. Y en eso vemos que su hija exige saber qué va a hacer con los invasores, a lo que el rey le dice que si está preocupada por ello, que reúna un escuadrón y vaya a explorar por su cuenta. Y a todo esto, vemos que el presidente de los Estados Unidos se entera que el mundo que hay detrás de aquella puerta tiene valiosos recursos. Pero bueno, decide sentarse y esperar hasta que la operación de Japón fracase. Y luego de eso, enviará a sus soldados. Sí, la típica. Pero bueno, regresando con Itami, vemos que se pone a cargo del tercer escuadrón de reconocimiento para inspeccionar la tierra y hacer el primer contacto con los lugareños. Y por suerte todo sale bien, ya que los lugareños son bastante amigables. Y bueno, en medio del viaje de reconocimiento,
el protagonista se da cuenta que un dragón causó un incendio enorme en un pueblo y en todos sus alrededores, por lo que luego los soldados se ponen a buscar sobrevivientes, pero no encuentran a nadie, ya que todo había sido reducido a cenizas. Y unos momentos después, Itami descubre a alguien inconsciente en el fondo de un pozo. Seguidamente de esto, el protagonista rescata a la chica del fondo del pozo y de esa forma recupera al único sobreviviente, la cual vendría a ser un elfo. A lo que luego de eso, ellos deciden llevarla con ellos de regreso a Koda, el pueblo por el que pasaron antes. Y momentos después, cuando la gente del pueblo se entera del ataque del dragón, inmediatamente comienzan a empacar sus pertenencias y tener la idea de abandonar su aldea. Y entre esas personas se encuentra una joven maga, de cabello azul, llamada Lelei. Por lo que poco después, cuando Lelei ve a las Fuerzas Armadas de Japón, decide investigar a dichas personas. Y en eso, ella es salvada por un recluta, justo antes de que un caballo la atacara. Por otro lado, vemos un grupo de bandidos reunidos, quienes planean tender una emboscada en la ciudad. Y en ese momento la conversación es interrumpida, cuando aparece una niña empuñando una larvada gigante. Y tras eso, ella los ataca, y se presenta como Rory Mercury, un apóstol del dios oscuro Emroy. Pero cambiando de escena y al otro día, vemos que el escuadrón, dirigido por el protagonista, ayuda a escoltar a los refugiados de la aldea Koda. Y en medio del viaje ven algunos cuervos en el horizonte, y se trata de Rory Mercury. Y en eso los niños de la aldea se refieren a ella como un oráculo, y sin dudar corren para hablar con ella. Es entonces que Rory se entera que el escuadrón del prota es bueno, y que no son una amenaza para los aldeanos. Seguido de esto, vemos que Rory siente un interés especial en Itami, por lo que se une a ellos en su viaje. Pero antes de que puedan continuar su camino, aparece el dragón de fuego, el mismo que destrozó la aldea de la chica elfo. Y en medio de eso, la chica elfo se despierta repentinamente, y mientras eso pasaba, los soldados tratan de eliminar al dragón. No obstante, las balas parecen no tener efecto. Es ahí que la chica elfo le comunica al protagonista que deben disparar a los ojos, por lo que el protagonista sin dudar ordena eso, y de esta forma uno de los soldados lanza un proyectil, pero este se desvía, aunque por suerte Rory usa sus poderes y redirige el explosivo, por lo que al final da de lleno en la cara de la bestia, lo que obviamente la hace huir. Entonces, tras lo ocurrido, los aldeanos de Koda deciden irse por su cuenta, ya que no quieren causar inconvenientes. Aunque bueno, algunos se quedan viajando con el prota, por lo que el protagonista decide llevarlos a la base para que sean refugiados. Ya poco tiempo después, vemos que la elfa, quien se llama Tuka, despierta de una pesadilla, en la que su padre se sacrifica para salvarla. Y en eso vemos que el escuadrón del prota regresa a la base. Y cuando llegan, Itami es reprendido por traer a los refugiados de vuelta a la base sin habérselo comunicado antes. Aunque al final es rápidamente perdonado, debido a la cantidad de información que puede obtener de los habitantes. Y es por este motivo que el protagonista recibe la tarea de cuidar a los refugiados. Así que desde entonces ha pasado un tiempo, y nos enteramos que Lelei aprendió más rápido japonés que los demás, ya que ella sabe la importancia de aprender a comunicarse. Y por otro lado, en China, el presidente Deng Zhou cree que la región especial sería más útil si la puerta hubiera aparecido en su país. Sin embargo, pese al interés que hay en aquella nueva región, el chino quiere mantener la diplomacia, aunque como todo político chino está listo para enviar a la mitad de sus fuerzas armadas. Sí, obviamente se presenta la oportunidad. Y mientras tanto en Japón, un montón de periodistas le preguntan al primer ministro sobre las bajas civiles en la región especial. Al darse cuenta de que la situación es delicada, el ministro responde de forma adecuada y tratando de obtener la aprobación del público, explica que todo eso fue por culpa de un monstruo y las fuerzas armadas no tuvieron la culpa. Pero bueno, regresando a la región especial, Lelei, Rory y Tuka se maravillan con el interior de los baños y mientras se bañaban comienzan a discutir sobre el mundo que hay más allá de la puerta. Y en eso comentan que hay más países de lo que pensaban y Japón es simplemente uno entre muchos. Por otro lado, vemos que la princesa del imperio habla con Durán, ya saben, el comandante que dirigió a las fuerzas aliadas, pero que fue derrotado al toque por los militares japoneses al comienzo de la historia. Bueno, el caso es que el tal Durán le revela a la princesa del imperio que su padre planeó todo eso, para que los estados aliados quedaran débiles, y así proteger el imperio de una posible rebelión. Así que al enterarse de eso, la princesa decide ir a Itálica, para reunir más información al respecto. Y a todo esto, Tuka todavía no cree que su padre murió con los demás y pide suministros adicionales,
y en eso ella muestra su preocupación de que quizás deban pagarle con medios alternativos la hospitalidad a las Fuerzas Armadas. A lo que ya luego Lelei lleva a Tuca y a Rory a un campo de batalla, en donde encuentran cuerpos sin vidas, entre ellos cadáveres de dragones. Y en eso la Peli Azul le dice a Tuca que Itami le dio permiso de quedarse con las escamas de los dragones, y como ese material es muy valioso, no deberán pagar con medios alternativos la ayuda de las Fuerzas Armadas. A lo que ya luego vemos como el escuadrón de Itami, o sea Rory, Tuca y Lelei, parten rumbo a Itálica para continuar con la misión de reconocimiento. Poco después, el equipo del prota ve una columna de humo en la distancia, la cual está saliendo de la ciudad de Itálica, y al parecer la ciudad está siendo atacada por supervivientes del ejército aliado. Pero por fortuna los soldados de Itálica logran defenderse, gracias a que la princesa del imperio tomó las riendas del lugar. A lo que después de la batalla, la princesa sueña con su infancia, y vemos que su padre, el rey, le dio permiso para que creara un escuadrón especial, por lo que vemos cómo comenzó su propia orden de caballeros, a pesar de que todos los miembros de la realeza trataron a su grupo como una broma. Sin embargo, cuando su padre le dio la tarea de investigar a los invasores, ella decidió darlo todo, para demostrar que su equipo es tan capaz como cualquier otro. Pero bueno, de repente la despierta un balde de agua en la cara. Es entonces que sus subordinados le informan a la princesa que el equipo del prota ha llegado a las puertas de Itálica, por lo que poco después ella deja entrar a prota y a todos los demás, y les da un recorrido por la mansión, mientras les explica que los nobles de Itálica murieron, por lo que dejaron a su única hija al mando. Y como liderar a un ejército en mucha presión, ella decidió encargarse de eso para defender la ciudad. Y mientras la princesa explicaba todo lo anterior, Itami se sorprende de que ella la entienda, lo que significa que el protagonista está familiarizándose cada vez más con aquel idioma. Seguidamente de esto, el equipo del prota acuerda ayudar a defender la ciudad, y por su lado la princesa termina aceptando. Tras esto, la princesa le dice al protagonista que cuide la parte trasera del territorio, ya que cree que el ejército rival va a atacar por allí. Sin embargo, cuando llega la noche, la princesa se da cuenta de que sus enemigos atacaron por otro lugar, cosa que la tomó desprevenida, ya que ella planeaba usar al ejército de prota como cebo. Pero bueno, un momento después vemos que los soldados rivales ingresan a Itálica, y la princesa ya no sabe qué hacer. Seguidamente vemos que Itami pide refuerzos, pero las fuerzas terrestres son demasiado lentas, por lo que al final envían a la unidad aerotransportadora para ayudar a la batalla que se libra en Itálica. Y en eso vemos que las fuerzas enemigas siguen tomando el control de la batalla, y por su parte la princesa todavía no está segura qué hacer. Y mientras los soldados van perdiendo, vemos que Rory apenas puede contenerse y se pone eufórica por sus poderes, o bueno, algo así. Es entonces que Lelei le explica que las almas de los soldados caídos fluyen a través de ella, porque ella es un apóstol de Enroy, y aquellas almas fungen como un afrodisíaco. Es entonces que Rory se levanta y se dirige a luchar. Tras esto, ella llega e instantáneamente consigue derribar al bandido más grande, que obviamente sorprende al enemigo. Y en eso aparecen los refuerzos que el protagonista pidió, y todos comienzan a eliminar a todos los bandidos que estaban invadiendo Itálica. Y como te podrás imaginar, el armamento moderno barre a todos los soldados, que aún combaten con espadas y escudos. Entonces, cuando la batalla acaba, los soldados del ejército bajan para ayudar a los sobrevivientes. Y luego, con las cosas más tranquilas, vemos que la princesa teme que el ejército de prota tome posesión de ese territorio. Cosa negativa, ya que ese lugar es un punto importante para el imperio. Sin embargo, al final los soldados pidieron cosas muy simples, y tras eso se retiran del lugar. Y en su camino de regreso a la base, el escuadrón del prota se topa con caballeros, perteneciente a la Orden de la Rosa, la cual vendría a ser el escuadrón especial de la princesa. Es entonces que el protagonista trata de hablar con ellas, pero es secuestrado. Y para evitar un baño de sangre, el prota le dice a su escuadrón que no se preocupen por él y que se retiren. Por lo que poco después vemos que la tercera unidad de reconocimiento, que vendría a ser el equipo de nuestro protagonista, vigila la ciudad de Itálica esperando para rescatar a Itami. Y en eso la princesa regaña a sus caballeros, ya que está preocupada por las consecuencias de romper el nuevo tratado un día después de que se firmó. Seguidamente vemos que la mano derecha de la princesa, quien vendría a ser este tipo llamado Grey, sugiere que se disculpen, ya que no son rival para las Fuerzas Armadas de Japón. Y mientras tanto, vemos que los soldados del protagonista se adentran en Itálica, con la ayuda de Tuca, quien usa su magia para noquear a todos los guardias. Y mientras tanto en la mansión, Itami se despierta rodeado de sirvientas, y en eso una de ellas
le dice al protagonista que los caballeros que lo capturaron han sido reprendidos. Tras eso la señora le pide al protagonista que perdone a la princesa. Y en medio de todo lo anterior, el equipo del protagonista aparece en la puerta trasera y camina por el lugar hasta que llegan a la habitación en donde está el protagonista, donde se dan cuenta que está siendo atendido con sumo cuidado. Y por su parte la princesa les ordena a sus caballeros que compensen su horror, incluso si eso significa ofrecer sus cuerpos. Seguidamente de eso, vemos que Voces aparece en la puerta, con un camisón poco caballeresco. Y al entrar, ve que todos se llevan bien y se toman fotos. Obviamente que enojada y sintiéndose degradada, ella abofetea a Itami. Pero bueno, dejando de lado eso, tras eso nos enteramos que el protagonista debe reunirse con el Senado de Japón para presentar su informe de reconocimiento, a lo que la princesa solicita viajar con ellos, para ver qué hay del otro lado de la puerta, llevándose a Voces con ella. Pero antes de partir, Itami invita a Tuka a hablar con el gobierno japonés, junto con Lelei actuando como traductora. Y mientras ellos conversaban, Rory escucha todo y exige unírsela a ellos. Mientras tanto, Voces le pregunta a la princesa si el ejército japonés está dispuesto a iniciar una batalla por el tratado roto. Pero la princesa la calma, diciéndole que los soldados han demostrado ser personas razonables y que si estuvieran pensando en iniciar una batalla, no les tratarían con tanta hospitalidad. Pero bueno, ya el otro día, la princesa, Voces y el resto de personajes principales pasan a través de la puerta. Por lo que poco después vemos que los personajes llegan a Japón, y luego de pasar por la puerta, los habitantes de la región secreta están asombrados por el inmenso progreso de Japón, por lo que la princesa se da cuenta de que no tiene ninguna posibilidad de ganar una batalla contra ellos. Y en eso Itami es recibido por un miembro de la PCIA, que sería la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública. Es entonces que conocemos a Komakado, pero vamos a decirle Koma porque tiene un nombre que parece un trabalenguas. Cuestión que el tal Koma parece haber hecho su investigación sobre el prota, y se pone a repasar todos los logros de Itami. Y en eso aquel sujeto dice que parece que la mayoría de ellos fueron por pura suerte. Es entonces que Koma revela que el protagonista, además de ser un ranger, también es un guardabosques y pertenece a las fuerzas especiales. O sea que nuestro prota es re capo en eso de ser soldado. Al escuchar eso, una de las compañeras del protagonista, en específico esta chica llamada Kuribayashi, se niega a creer que Itami haya podido lograr tales logros, ya que el protagonista no tiene una personalidad que haga pensar lo contrario. Seguidamente los personajes se disponen a reunirse con los funcionarios del gobierno, pero antes de dirigirse al Senado, necesitan comprar algo de ropa que les quede bien. Así que luego de comprar ropa y comer algo, los personajes llegan a su destino. Es entonces que unos funcionarios detienen a la princesa y a Voces, y les dicen que deben ir a otra reunión diferente, por lo que luego ellas se dirigen a una junta secreta con asuntos exteriores. Y mientras tanto el protagonista es interrogado por varios políticos, ya que mientras el prota y su escuadrón estaban en el otro lado, se reportaron decenas de bajas civiles, y en cambio ningún soldado murió, lo que hace pensar que los reclutas del protagonista perjudicaron a los civiles de alguna forma. Es por este motivo que el protagonista sube al estrado para defenderse. Seguidamente se encoge de hombros y simplemente afirma que esas bajas fueron por culpa de un dragón, agregando de que ellos no tienen la potencia de fuego necesaria para hacerle frente a tal amenaza. Y luego otro miembro del ejército corrobora las informaciones de prota. Así que después de realizar pruebas, concluyeron que las escamas del dragón eran comparables al tungsteno. Básicamente era un tanque volador gigante que exhalaba fuego, por lo que cuando se enfrentaron a él, fue un milagro que pudieran espantarlo con balas de bajo calibre. Seguidamente llaman a Lelei al estrado para abordar las condiciones en el refugio de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, los políticos no obtienen las respuestas que esperaban, y cuando Rory sube a hablar, ella defiende a Itami y a su equipo, diciendo que nadie ha luchado contra un dragón de fuego y ha vivido para contarlo. Seguidamente Rory cuenta que el escuadrón del protagonista tomó medidas para salvar a tantos civiles como fuera posible, 450 para ser exactos. Y en eso vemos que los políticos se sienten ofendidos por la condescendencia de Rory, pensando que es simplemente una niña, hasta que bueno, Itami interviene y descubren que en realidad tiene 961 años, Tuka tiene 165 y bueno, Lelei solo tiene 15, ya que ella es solo una humana. Seguidamente de esto, Lelei pasa a detallar las diferentes razas de la región especial. Es entonces que nos cuentan que Tuka pertenece a los elfos, los cuales no pueden morir de vejez, y Rory es en realidad un semidios, que ascenderá a la divinidad completa en su cumpleaños número 1000, por lo que la visión del tiempo es muy diferente.
Y por otro lado, durante la reunión de asuntos exteriores, la princesa de voces acuerda mantener una relación cordial con el estado japonés. Y en eso los funcionarios le dicen a la princesa que tienen capturado a 6.000 soldados, que vendrían a ser los guerreros que sobrevivieron al ataque que vimos al principio. Pero lejos de usar eso como chantaje o amenaza, los funcionarios dicen que lo van a liberar. Y en eso la princesa se da cuenta de que probablemente entre los prisioneros haya nobles, por lo que no quiere ser imprudente, y les dice a los funcionarios que quiere ver la lista, y luego tomar una decisión, a lo que bueno, los funcionarios aceptan, y tras eso la junta termina con un apretón de manos, a lo que poco después el protagonista y sus soldados usan un autobús como señuelo, y todos se reúnen en el metro, donde Koma los encuentra, y pocas paradas después, Rory se siente incómoda, estando bajo tierra. Es por eso que el protagonista decide que bajaran un par de paradas antes y caminaran hasta su destino. Por lo que poco después, estando en la calle, alguien intenta robar la larvada de Rory, pero no puede llevársela porque es muy pesada. Y en eso vemos que Koma tampoco puede, e inmediatamente se lastima y es enviado al hospital. Tras esto, el protagonista se da cuenta que la situación es complicada y que tampoco tiene un lugar a donde ir, puesto que el hotel no es muy seguro. Entonces Itami decide llevar a todos a la casa de Risa, y cuando los personajes le preguntan quién es ella, el prota responde que Risa es su ex esposa. Por lo que poco después vemos que los personajes pasan la noche allí, y al día siguiente el protagonista dice que deben salir a divertirse. Entonces cuando los personajes llegan al centro, se dividen. Por un lado van a comprar ropa y por el otro van a una librería. Y mientras tanto nuestro prota decide ir a la tienda de manga. Ya en la biblioteca, la princesa de voces está asombrada por la cantidad de literatura que tiene la biblioteca, pero ellas quieren leer manga. Y en eso, Itami se encuentra con el ministro de defensa, quien vendría a ser este tipo llamado Taro Kano. Es entonces que nos centramos que este señor fue el que le presentó los manga a Itami. Y ahora el protagonista necesita completar otra misión secreta, la cual consiste en ir a una tienda a comprar manga para el ministro, ya que él no tiene tiempo para hacerlo. Y mientras los personajes caminaban, el ministro de defensa le ordena a Itami que siga con el plan original y proteja a todos los invitados del otro mundo. Poco después el grupo se vuelve a reunir y vemos que Tuka compra un arco compuesto, Lele algunos libros y una computadora portátil, Rory consiguió ropa nueva y la princesa de voces adquirieron algo de arte no tan convencional, o sea, cómics y manga. A lo que ya más tarde, por la noche, todos se dirigen a la montaña para alojarse en un hotel con aguas termales. Y en eso podemos notar que las Fuerzas Armadas estadounidenses están vigilando el lugar desde la distancia. Por lo que poco después las Fuerzas Armadas de Japón se enfrentan a los intrusos, que tienen como objetivo capturar a los habitantes de la región especial, aunque no están muy seguros de por qué. Así que luego los soldados japoneses se dan cuenta de que están peleando con reclutas yanquis. A lo que un momento después, el presidente de Estados Unidos llama a Motoi, quien es el primer ministro de Japón. Es entonces que el ministro se da cuenta de que todo es un chantaje. Es por ese motivo que el primer ministro le dice al ministro de Defensa que haga que sus hombres se retiren. Pero bueno, él no lo hace. Por lo que pronto comienza una lucha armada afuera del hotel, en donde el protagonista y los demás también se encuentran. Pero bueno, en eso Itami se despierta y encuentra a Rory bebiendo sola. Es entonces que ella le dice que no puede dormir, porque bueno, hay una batalla afuera y necesita del prota para lidiar con eso. Y bueno, en eso vemos que el teléfono del prota suena. Es entonces que se enteran que los estadounidenses se acercan demasiado a la posada. Así que Rory sale y derrota a varios de los soldados yanquis. Sin embargo, no son los únicos, ya que múltiples equipos de operaciones especiales de diferentes países quedan atrapados en el fuego cruzado. Pero sí, menos mal que Rory es invencible. Entonces, al notar la situación, Itami reúne a todos y le dice que tomen cualquier arma que sea utilizable. Y luego de eso se encuentran en una camioneta. Pero en lugar de matar a todos los agentes enemigos, Lele los deja inconsciente con su magia. Y en eso todos miran a nuestro prota para saber qué van a hacer y por qué no pueden quedarse y luchar solamente. Pero él no tiene idea de qué carajo van a hacer. Y mientras tanto, por otro lado, vemos que el presidente estadounidense, quien es Dirrell, está furioso con Graham, quien es el encargado de la operación, ya que bueno, todos sus soldados fueron derribados, y para colmo no lograron capturar al equipo protagonista. Pero bueno, cambiando de escena, por otro lado vemos que el equipo principal se detiene en una tienda de conveniencia, y estando allí, a Rilla se le ocurre un plan. Básicamente dirá que los invitados de la región especial visitarán el memorial de Ginza, no solo para presentar sus respetos, sino también para tener el ojo público sobre ellos después del evento.
Entonces al día siguiente llega la noticia de la renuncia del primer ministro, por lo que una reportera intenta saber la opinión pública. Y en eso la reportera ve una gran multitud que se forma cerca del monumento a Ginza. Por otro lado, Graham vigila el área con otro agente. Pero no son los únicos que persiguen a nuestros héroes. Sin embargo, todos se dan cuenta de que hay demasiada gente para mantener cualquier nivel de secreto. Por lo que obviamente la operación de capturar a los protagonistas es muy difícil. En eso, Comacado aparece y se enfrenta a Graham, quien aparentemente es de la CIA. Y bueno, en definitiva logra capturarlo. Por lo que luego vemos que el presidente Yankee está claramente molesto porque su equipo fue arrestado. A lo que poco después, el gobierno chino le dice a sus hombres que se retiren. Y mientras que el presidente ruso está impresionado con la forma en que los japoneses manejaron la situación. Tras eso, el plot del resto de personajes pasan a través de la puerta. Y bueno, regresan a la región especial. A todo esto vemos que la princesa del imperio decide solucionar todos los problemas de su reino, comenzando con ponerle fin a la batalla. Aunque bueno, eso no es tarea fácil. Sin embargo, la princesa está decidida a hacerlo, puesto que fue impresionada por el nivel de civilización que tiene Japón. Así que desde entonces han pasado más de 5 meses, y una pequeña comunidad se asentó alrededor. Por otro lado, vemos que la princesa se reunió con un embajador de Japón, en la capital del imperio, con el objetivo de entablar relaciones pacíficas con el senado del imperio. Seguidamente nos enteramos que la liberación acordada de 15 prisioneros del incidente de Ginza incluye al sobrino de Lord Cicero, quien es una figura esencial en el Senado. Por lo que poco después, la princesa al final le presenta al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores a Cicero. Es entonces que vemos que el japonés trajo obsequios, incluida una katana, que ilustra cuán avanzados son en comparación con el imperio. Así que al enterarse de que Japón todavía está en batalla con el imperio, el senador se enfurece. Es entonces que la princesa menciona la liberación de su sobrino, lo que bueno, hace que Cicero termine aceptando el acuerdo. Por otro lado, Itami, Rory y algunos de los miembros del escuadrón son testigos de cómo Tuca continúa su búsqueda incesante por su padre muerto, y discuten sobre si deben darle la noticia o no. Seguidamente, una elfa oscura aparece en Itami, y al ver a Rory tan cerca de Itami, lo acusa de aprovecharse de una menor de edad. Y al ver eso, Rory decide seguirle el juego de la elfa, pese a que en realidad ella tiene más de 900 años. Pero bueno, al ver la situación, el prota decide escapar. Por lo que un momento después, la elfa oscura se presenta como Yao, y se da vuelta para descubrir que Rory también había desaparecido. Pero bueno, tras eso, ella le dice a los asistentes de la taberna que está buscando a los hombres de verde, ofreciendo una recompensa por su ayuda. Al ver la recompensa, todos en el lugar se sorprenden, ya que se trata de un trozo gigante de adamantium. Pero tan pronto como ella menciona que la misión consiste en vencer un dragón de fuego, nadie acepta. Pero bueno, ya esa misma noche, Yao tiene una pesadilla, en la que el dragón ataca a su aldea en el Swords, lo que vendría a ser un bosque. Y poco después de despertarse al día siguiente, ve 2 aviones de combate, y solo confirma sus sospechas de que los únicos capaces de vencer al dragón de fuego son los hombres de verde. Es por ese motivo que la mujer va corriendo hasta la base. Pero bueno, para su mala suerte, al llegar, ninguno de ellos habla el idioma local, por lo que momentos después, unos matones intentan sobrepasarse con ella, pero al final ella les termina robando, y luego encuentra una tienda que vende artículos de Japón. Y en eso se da cuenta que la cajera puede hablar japonés, por lo que Yao le pregunta sobre eso, a lo que la chica que atiende le responde que debe conseguir un diccionario para poder hablar japonés. No obstante, la chica se niega a venderle el libro rojo a Yao, ya que si lo hace la van a despedir. Pero en eso vemos que 2 agentes acaban arrestándola por robarle el dinero a los matones. Seguidamente de esto, traen a Lelei para que traduzca, y terminan liberándola después de que los matones admitieran la culpa. Por lo que luego, Lelei se ofrece a pedir ayuda a los japoneses en su nombre. Y poco después, el general Asama le explica a Yao que dado que los bosques de Swords se encuentran en el reino de Elba, o sea, fuera del dominio del imperio, no podrían hacer nada, porque romperían las conversaciones de paz y provocaría un conflicto. Pero bueno, en medio de todo lo anterior, el teniente Akira nota la devastación de Yao y menciona que Itami podría ser el único lo suficientemente loco como para ayudarla en su problema. Así que poco después, vemos que la princesa del imperio y uno de los caballeros, quien vendría a ser esta chica llamada Hamilton, esperan a Itami y al diplomático japonés para entregar sus productos con la esperanza de convencer a más nobles de que se unan a su causa. Y mientras tanto, un grupo de soldados nota la molestia de Yao
y dicen que Tami es el único que puede ayudarla a derrotar al dragón de fuego. Y mientras Yao se dirige a una posada para pasar la noche, y Tami regresa a la base. Y a pesar de que parece que la paz está en camino, el año 687 del Imperio está solo por la mitad. Y sin que todos lo sepan, la batalla está a la vuelta de la esquina. Y de esta manera termina la primera temporada de Gate. Pero bueno, ahora vamos con la segunda. Poco después conocemos al príncipe Zorzal, quien vendría a ser hermano de Piña. Ya saben, la princesa pelirroja. El caso es que este tipo se entera de que los forasteros de Japón se están moviendo de forma sospechosa y están ganando influencia, por lo que sin dudar decide ir a verlos. Y mientras tanto vemos que la princesa Piña organiza una fiesta con varios duques, con el objetivo de organizar el pacto de paz entre ellos y Japón. Y para convencerlos de eso, el prota le muestra a los duques la fuerza militar de sus soldados. Principalmente les da una demostración de sus fusiles y sus morteros. Al ver aquella fuerza de destrucción, varios de los duques se dan cuenta de que si pelean con ellos, probablemente sus reinos caerán en desgracia, ya que las fuerzas armadas de Japón son prácticamente invencibles. A razón de lo anterior, los duques le dicen al embajador japonés que quieren firmar el acuerdo de paz lo antes posible. Y en medio de eso, uno de los soldados del prota le informa que un escuadrón de jinetes se acerca. Posteriormente Piña recibe a su hermano Zorzal y consigue despistarlo para que no sospeche de lo que está pasando en realidad. Por lo que más adelante, en otro orden de ideas, unas mujeres mitad animal le dicen a los soldados que sienten vibraciones en la cola. Es entonces que uno de los reclutas menciona que usualmente los animales saben de antemano cuándo ocurrirá un incidente natural. Obviamente todo el mundo concuerda con aquella lógica, y de inmediato los soldados le dicen a los habitantes que se refugien porque habrá un terremoto. Y dicho y hecho, la base militar y la capital imperial son azotados por un sismo esa noche. Así que durante el terremoto, la gente del reino imperial siente mucho miedo, ya que es la primera vez que experimentan algo así. Es entonces que Piña le pregunta al protagonista cómo está acostumbrado a eso, a lo que él le responde que en Japón suele pasar seguido que la tierra se sacuda. Tras esto el sismo se detiene, y Piña escolta a nuestro protagonista y al embajador de Japón a ver al rey, quien vendría a ser el padre de Piña. Momentos después, el rey conoce a los japoneses y le pregunta a su hija por qué los trajo en un momento tan complicado. A lo que Piña responde que el protagonista y los demás saben sobre los terremotos y pueden aconsejarlos. Tras esto, el rey le dice a sus invitados que debido a lo que acaba de pasar, no podrán atenderlos, como es debido, y que mejor dejen el banquete para otro momento. A lo que el embajador de Japón dice que eso le parece razonable. Seguidamente, el príncipe Zorzal entra en escena y le dice a su padre el rey que deben salir del lugar inmediatamente, porque Noriko le dijo que probablemente la tierra vuelva a temblar. Es entonces que Piña le pregunta a su hermano quién es Noriko. Es ahí que todos se sorprenden al ver a aquella chica japonesa, que fue tomada de prisionera durante el ataque a Ginza al principio de la historia. Seguido de esto, el protagonista se da cuenta que aquella chica es maltratada y tiene graves heridas por todo el cuerpo, por lo que sin dudar le da una paliza al príncipe Zorzal. Seguidamente el príncipe se enfurece y les dice a sus soldados que se encarguen, a lo que el prota hace lo mismo y les ordena a sus compañeras que derroten a todos. Tras esto, la chica agarra su arma y desviva varios guerreros así como si nada, a lo que posteriormente le da una paliza a Zorzal y logra quitar la información sobre los otros japoneses que fueron tomados de prisioneros. Por lo que poco después, y debido a todo lo ocurrido, la base militar japonesa ordena un bombardeo a la capital del imperio, ya que quieren darles a entender a los duques que si no regresan a los prisioneros japoneses, la cosa se va a poner fea entre ellos. Debido a esto, el senado del imperio se reúne y Piña les explica que deben firmar la paz con los nipones, o la cosa se va a poner demasiado fea. Y mientras tanto, vemos que Zorzal, luego de aquella paliza, bajó los humos y ahora está más tranquilo. Y debido a que no quiere pelear con los japoneses, decide liberar a sus prisioneros nipones. Por su parte, Noriko es llevada a la base y el protagonista amablemente le informa que luego de una cuarentena podrá volver a Japón. Por lo que poco después el prota se entera que Ituka perdió la cordura, ya que no acepta que su padre feneció cuando el dragón atacó su aldea. Posteriormente ella confunde al protagonista con su padre, debido a que su mente se está deteriorando, y para que ella no caiga en el abismo, nuestro protagonista opta por seguirle el juego. Posteriormente nuestro prota descubre que la persona que le contó a Tuca que su padre falleció fue Yao, ya saben, la mujer elfo oscura. Tras esto, ella le dice que la rubia volverá a la normalidad cuando acaben con el dragón. Por lo que luego de decir esto, Yao menciona que ella también quiere que el prota la ayude a acabar con el mismo dragón, ya que su aldea también está en peligro.
Y bueno, tras esto, Itami pasa varios días tratando de cuidar a Tuca, hasta que al final deciden ir a la aldea de Yao para acabar con aquella bestia y vengar la muerte del padre de la rubia, ya que de esa forma todo se va a solucionar. De esta forma el escuadrón principal y Yao se dirigen a la aldea de la antes mencionada para acabar con aquel dragón. Por lo que luego de que el prota se fuera a derrotar a aquel dragón, uno de sus camaradas se encargó del papeleo para que no tuvieran problemas con los altos mandos. Básicamente les dijo que cerca de donde habita el dragón hay recursos naturales. Tras esto el amigo del prota se reúne con Durán, el rey de la tierra de Elbe, quien casualmente vive en la base militar. Cuestión que el compa del prota consigue acordar una alianza entre Japón y Elbe, por lo que ahora Itami podrá cruzar la frontera sin causar ningún conflicto. A lo que posteriormente vemos que una chica conejo de cabello rojo es una espía que trabaja para la reina de los conejos guerreros, quien vendría a ser una mujer de cabello blanco llamada Chule, la cual actualmente es esclava del príncipe Zorzal. El caso es que Chule le ordena a la conejo pelirroja que desviva a Noriko, ya que si hace eso, provocará una batalla entre el príncipe Zorzal y los japoneses. Pero bueno, en definitiva, eso al final sale para el culo, y la coneja pelirroja recibe varios disparos del amigo del prota, quien tampoco sale bien parado de ese choque, ya que él es apuñalado. Y bueno, de esta forma ambos son internados. Entonces, ya más adelante, vemos que el protagonista llega a la tierra de los elfos oscuros, y al toque al llegar, se topan con el dragón de fuego. Es entonces que el protagonista le da un lanzacohetes a la rubia, y le dice que dispare para vengar a su padre. Sin embargo, la chica falla el disparo, y la bestia lanzafuego escapa. Pero bueno, más adelante los elfos se reúnen con el prota y se ofrecen para atacar al dragón. Es entonces que nuestro protagonista le da a todos los elfos lanzacohetes, y luego de eso todos se dirigen a la casita de la bestia para matarla. Pero bueno, poco después el protagonista y los demás ponen una cantidad insana de C4 en la camita del dragón, y en medio de eso el monstruo aparece, por lo que comienza una batalla con los lanzacohetes. Es entonces que algunos elfos son calcinados, y al final, cuando todo se viene a la mierda, Tuca usa sus poderes de rayo y consigue activar ese 4. De esta forma se crea una gran explosión, en donde el bicho de fuego perece. Sin embargo, los problemas acaban de empezar, ya que la hermana de Rory aparece para causar más problemas. Es entonces que el protagonista ve que la loli gótica fue apuleada por su hermana, quien vendría a ser una chica de pelo azul llamada Giselle. Seguido de esto, la serie nos explica que Giselle es una sirviente de un ser sobrenatural llamado Hardy, y que este último la envió a capturar a Rory, agregando de que en condiciones normales ella nunca podría vencer a la loli gótica. Pero en esa ocasión, por algún motivo, Rory no se defendió. Es entonces que el protagonista entiende que la gótica estaba conteniendo a su hermana y a sus dragones para que no interfieran en la misión. Posteriormente vemos que las fuerzas armadas aparecen y usan sus aviones de batalla para desvivir a los dos dragones de Giselle. Y luego de esto, Rory decide cobrar la paliza que le dieron. Y al ver que la gótica está enojada, Giselle se asusta un montón. Por otro lado, Tuca se siente aliviada, luego de vengar a su padre. Y debido a esto, su mente se despeja y regresa a la normalidad. Por lo que luego de aquella batalla, el protagonista regresa a la base y es condecorado. Además, recibe el título de noble por parte del rey Durán, sin mencionar que el pueblo de los elfos oscuros lo nombró casi que honorario, agregando de que Yao ahora está a su disposición. Obviamente el prota se sorprende al enterarse de todo eso y menciona que esas son buenas noticias, aunque bueno, comenta que él lo único que quiere es holgazanear. Posteriormente el protagonista y el resto de personajes van a la ciudad de Rondel, que vendría a ser un lugar milenario, en donde viven los magos, semidioses y toda clase de criaturas con poderes, como elfos y duendes. El caso es que los personajes están allí porque Lelei quiere obtener el título de maestra, y mientras la antes mencionada hacía esos trámites, se topa con su hermana mayor, quien es Arpegio. Al mismo tiempo, pero en otro lugar, Sugarawa, el embajador de Japón, se reúne en el palacio para hablar con los nobles. Es entonces que él se entera por parte de Piña que una niña llamada Jerry está enamorada de él, ya que este le regaló un obsequio. El caso es que aquella pequeña le dice a Sugarawa que sería una buena idea que ambos estén juntos, ya que de esa forma las tensiones entre nobles y los representantes de Japón disminuirían, ya que a los ojos de los nobles del imperio, la nación nipona es potencialmente letal. Es por eso que le tienen miedo. De esta forma Sugarawa acepta la ayuda de esta chica y consigue que las cosas entre los nobles y ellos se calmen un poco. Por lo que poco después Piña le cuenta al rey sobre las hazañas del protagonista y comenta que él y sus compañeros lograron vencer a un dragón de fuego,
Y mientras todos estaban a punto de brindar, vemos que el príncipe Zorzal está muy molesto, porque nadie le presta atención, y tras eso el rey bebe de su copa, y termina cayendo al suelo. Al parecer lo envenenaron, y ahí se nos da a entender que los responsables de esto fueron Chule y Zorzal. Por lo que luego de que el embajador quedara postrado en cama, Zorzal hizo un golpe de estado y se apoderó de todo el trono, y tras esto se puso a maquinar un plan para derrotar a los japoneses. Sin embargo, él no sabe que todo esto es un plan de Chule, quien quiere que el imperio sea destruido por los nipones, puesto que ella posteriormente era una reina, pero el imperio la derrotó y luego de eso se convirtió en esclava de Zorzal. Y bueno, mientras tanto el protagonista sigue en Rondel y se entera que en aquel mundo existen muchas razas, porque aquel portal aparece cada cierto tiempo, y en cada ocasión seres de otro mundo ingresan, y al parecer esto viene ocurriendo hace miles de años, por lo que luego de esto la hermana mayor de Lelei menciona que se siente muy inferior a ella, puesto que Lelei a corta edad la sobrepasa en todos los ámbitos, y bueno, debido a estos celos, Arpegio le tira un tazón de sopa a su hermana menor, y le desafía a un duelo. Por lo que luego de que el duelo acabara, vemos que un sujeto cualquiera aparece e intenta acabar con la vida de Lelei, pero por suerte un caballero entra en la escena y la salva. Tras esto el sujeto explica que Zorzal quiere acabar con la vida de Lelei, ya que ésta se volvió famosa en el imperio por ser parte del grupo que venció al dragón de fuego. Seguidamente el caballero le pide ayuda al protagonista para derrotar a un asesino, conocido como el flautista. Y bueno, como te podrás imaginar, nuestro prota acepta ayudar. Por otro lado, vemos que los soldados de Zorzal van a la casa de Jerry para destruirlo todo. Pero antes de que los malandros entren al lugar, los padres de la pequeña la hacen escapar por un túnel secreto. Tras esto los soldados de Zorzal ingresan y hacen pelota a todo el lugar. Por su parte Jerry logra salir y a lo lejos ve como su casa fue completamente destruida por el fuego. Pero bueno, más adelante Jerry va hasta la casa del embajador para pedirle ayuda, pero este en un principio no quiere, puesto que eso solo complicaría las cosas entre las naciones. Pero no obstante, al final el embajador sale de la casa y rescata a Jerry, la cual llora angustiada y menciona que quiere ser su esposa o algo así. Y mientras tanto los soldados de Piña se enfrentan con los soldados de Zorzal para evitar que estos se lleven a Jerry. Seguido de esto, ambos bandos pelean fuertemente y luego de un duro combate, los soldados aliados consiguen espantar a los malos. Por otro lado, vemos que el protagonista sigue en Rondel con todos los otros personajes, y durante la noche unos enanos aparecen e intentan acabar con la vida de nuestros héroes. Pero por suerte los personajes ya sabían que algo así podría pasar, por lo que en definitiva les tendieron una trampa a los bichitos esos, y luego de capturarlos, el prota y compañía descubren que fueron enviados por el flautista. Seguidamente el prota se entera que aquel sujeto puede adoptar la forma de quien desee, por lo que bueno, será difícil encontrarlo. Entonces poco después, los personajes deciden vigilar a una mujer llamada Nonra, la cual trabaja con el flautista, y la encargada de seguirlo es Shandy, quien al final desaparece por 3 días, pero bueno, al final regresa sana y salva. Posteriormente Lelei hace su examen de maestría en frente de muchas personas. Es entonces que Nonra intenta atacarla. Sin embargo, varios magos estaban atentos a que eso podría pasar, y bueno, terminan derribando a Nonra. Pero bueno, seguido de esto, Shandy entra en trance por culpa del flautista e intenta apuñalar a Lelei, pero por suerte la chica llevaba una armadura y consigue resistir sin problema. Y por otro lado, vemos que Piña es capturada por su hermano y es llevado a una celda, por lo que un par de momentos después, el prota y compañía se enteran de esto. Aunque bueno, no es ningún problema, ya que las fuerzas armadas recibieron el visto bueno para interferir, por lo que de inmediato los soldados se suben a sus vehículos militares rumbo a patear culos. Cuestión que las fuerzas armadas se despliegan en la capital, y Zorzal se queda sorprendido, ya que es la primera vez que ve soldados cayendo en paracaídas. Tras esto los soldados terrestres rodean la zona, y desviven a decenas de soldados del imperio, y como te podrás imaginar, terminan derrotándolos, por lo que momentos después, Zorzal recibe la noticia de que sus fuerzas fueron diezmadas. Obviamente desesperado, el rey le pregunta a Chule qué debe hacer, a lo que ella le dice que debe pelear hasta el final, agregando de que ellos tienen una ventaja, y esa es que la princesa Piña sigue prisionera en el calabozo del castillo. Así que luego de que las fuerzas armadas se hayan ido, el prota y su grupo llegan a la ciudad para salvar a la princesa. Momentos después, el prota se reúne con su escuadrón y organizan el plan para rescatar a la princesa, el cual consiste básicamente en infiltrarse en el castillo y sacarla de allí. Y por suerte todo sale perfecto, y el protagonista consigue encontrarse con Piña en el salón real,
Pero bueno, seguidamente de esto, Zorzal libera al loro gigante para que derrote a todos los japoneses. Pero no obstante, Rory y Lelei usan sus poderes y consiguen vencer a la bestia sin ningún problema. Tras esto, el protagonista le dice a Zorzal que libera a Piña y que deje de intentar matar a Lelei, o de lo contrario le quitará la vida con un balazo en la frente. Posteriormente, todos los personajes se suben a un vehículo militar y parten rumbo a la base, incluido el rey Molt, quien luego de despertar le dice a su hija que la hará princesa heredera, ya que de esa forma podrá formar un gobierno oficial y tendrá chances de vencer a Zorzal. Por lo que un momento después, y ya estando en Itálica, el emperador cede el trono a Piña y ella promete darlo todo por el imperio. Por otra parte, nos enteramos que se formaron varias parejitas, y en medio de todo eso, una de las compañeras de Prota pregunta dónde está él, a lo que su camarada le contesta que el protagonista está en Japón, comprando cosas de otakus, ya que el evento de anime que fue interrumpido cuando apareció la puerta, por fin se reanudó, y nuestro protagonista no podía perdérselo. Sin embargo, en esta ocasión, Rory, Lelei y Tuca lo acompañan en el evento, y de esta forma termina la segunda temporada de Gate, y ya